Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Si no me conoces, yo soy Arlu y el día de hoy estaremos hablando del talón de Aquiles de todos los creadores y artistas, el bloqueo creativo. Este es un tema que normalmente me suelen preguntar muchísimo en redes sociales, es decir, yo evidentemente conozco muchas personas creativas, entonces quería dejarles mi modesta opinión al respecto y lo que a mí me ha funcionado para afrontar este hecho. Vamos a debatir esto mientras estamos dibujando una collab que hice con una amiga y les voy a dejar su Instagram en la cajita de la descripción. Cuando yo empecé directamente en el mundo de la creación, como ya he dicho anteriormente en este canal en varios videos, fue durante mi carrera cuando yo estudiaba arquitectura. Nosotros pasábamos por un proceso de estudio, de análisis antes de iniciar cualquier proyecto, pero evidentemente cuando empiezas a conceptualizar y tirar esas primeras ideas, esas primeras líneas, ese siempre es el proceso más complicado. Pues lo primero que hay que hacer en esta vida pues es conocernos a nosotros mismos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué sabemos hacer bien, qué no sabemos hacer tan bien, donde tenemos que pulir habilidades y donde destacamos más. Yo siento que cuando uno se conoce muy bien, cuando uno sabe qué da, pues ese bloqueo disminuye. Y no estoy diciendo que no puedas hacer cualquier cosa que te propongas, evidentemente lo puedes hacer, pero todo en la vida lleva pasos, lleva procesos, lleva estudio, lleva práctica. Entonces el bloqueo creativo está muy ligado a lo que son las aspiraciones que nos ponemos por encima de nuestras habilidades. Simplemente nos sentamos y cuando vamos a hacer cualquier creación, vimos algo que nos gustó mucho y como que queremos hacer nuestra versión de eso, pero nos falta pulir habilidades. ¿Qué pasa cuando es directamente pues el lienzo en blanco y no tenemos absolutamente ninguna idea? Eso viene ligado a la falta de motivación a la hora de hacer pues cualquier cosa, ¿no? A la hora de crear. Evidentemente hay momentos y hay días que uno no tiene el ánimo, que uno no tiene esa emoción, ya sea una emoción positiva o negativa, la que necesites para representar en tu obra. Siento que si tu obra va a demostrar esa alegría, esa felicidad, es imposible que tú lo muestres si tú te sientes triste o viceversa. Si quieres mostrar algo trágico, algo triste, pero tú estás en ese momento, en el momento más brillante de tu vida, pues quizás no puedas transmitir esa emoción, porque al final lo que nos hace artistas y lo que nos hace creadores es esa capacidad de poder transmitir emociones. Entonces si simplemente no lo puedes hacer porque en ese momento no estás como en ese mood, pues evidentemente no te va a salir lo que quieres y es donde te bloqueas. Todos los artistas de forma general tienen que pasar por ese proceso. Yo inicialmente, cuando empecé ya directamente en lo que era el arte digital, sufría de muchísimos bloqueos, y cuando el bloqueo se vuelve continuo, llega un momento que es insostenible y caes en un proceso un tanto depresivo porque te sientes que estás perdiendo esas habilidades o te sientes que ya no eres tan bueno o que nunca lo fuiste, depende en la etapa de tu proceso en la que te encuentres. Entonces yo siempre propongo lo mismo. Primero, no te agredes a ti mismo, o sea, no te desvalorices tú mismo. Ya hay un mundo allá afuera que te va a desvalorizar y hay un mundo allá afuera que está muy dispuesto a juzgarte positiva y negativamente. Entonces, si tú mismo te empiezas a juzgar negativamente, pues eso no te va a ayudar. También pasa muchísimo que el bloqueo te cae por el que dirán, porque empiezas, y aquí voy a hacer una anécdota de un caso mío, o sea, muy personal. Yo a inicios, cuando empecé en el arte digital, que empecé evidentemente sin saber nada, o sea, los fundamentos que tenía eran muy poquitos, muy básicos. Yo rápidamente me lancé a redes sociales, ¿no? Y evidentemente en mis inicios hubo muchísimas personas que me acompañaron y muchísimas personas que me apoyaron, personas que estuvieron siempre conmigo, pero yo sí sabía lo que yo daba, es decir, yo sabía que yo no podía hacer esto que están viendo aquí en el fondo en ese momento, porque no tenía las habilidades ni las herramientas, tenía que pulir todo eso. Ya luego, pasado un tiempo, yo cambié mi método de trabajo y entonces sí caí en continuos bloqueos uno tras otro por el hecho de que yo quería hacer cosas, y esto viene muy ligado a las redes sociales, que a la gente le gustara, que a las personas le gustara, que cuando yo lo fuera a subir a todo el mundo le gustara, y eso es imposible que lo que hacemos les guste a todo el mundo,
porque todos pensamos y sentimos de forma diferente. Hay personas que les gusta que todo lo que un artista haga, en mi caso por ejemplo en ilustración, sean fanarts, y hay quien pues le gusta ver obras propias y hay quien le gusta ambas cosas, pero uno no se puede dejar influenciar por la audiencia ni influenciar por el público, independientemente de que nosotros trabajamos, sí, es cierto, para el público, pero siento que siempre hay que encontrar ese punto común entre lo que le gusta al público y lo que nos gusta a nosotros, porque si empezamos a hacer cosas únicamente para lo que el público demanda, para lo que hay en la tendencia, pues caemos en bloqueo creativo, porque cuando dejas de hacer lo que te gusta, te desmotivas. Cuando vas a empezar un nuevo proyecto, pues simplemente te sientas y dices, no, ¿sabes qué? No. O sea, lo ves como una obligación. Y cuando lo empiezas a ver como una obligación, pues ya empieza a fallar tu proceso. Y esto sucede mucho, sucede muchísimo. A mí en la escuela, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, me pasaba muchísimo porque tenía, o sea, en ese momento mi audiencia, mi cliente eran mis profesores. Muchas veces teníamos que enfrentar a más de un profesor. Cada uno tenía un criterio diferente. Entonces el proyecto, por ejemplo, lo analizaba el profesor de proyecto, o sea, de diseño. Y entonces luego lo analizaba otro profesor de proyecto y entonces era muy complicado porque cada uno tenía un criterio distinto y cada uno quería que tú le hicieras cambios a tu proyecto en función de lo que ellos decían y de lo que a ellos les gustaba. Entonces evidentemente uno como estudiante en ese momento no tiene ni el carácter ni la seguridad a la hora de enfrentarnos a esos criterios, porque nosotros pensamos que ellos, que tienen más experiencia que nosotros, pues simplemente nos están diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo mejor. Y ahí es donde tiene que existir ese equilibrio entre lo que tú deseas para tu diseño y lo que esa persona o ese público te está solicitando. Yo he dicho en innumerables ocasiones que el tema del bloqueo creativo es un problema mental, sobre todo por el hecho de que si hay agentes externos a nuestra vida, problemas familiares, problemas de pareja, problemas con un amigo muy cercano, problemas de salud u otra serie de problemas, evidentemente eso nos va a afectar a nosotros como artistas y como creadores. ¿Por qué? Yo siento que lo primero que hay que hacer es establecer una barrera donde ese entorno no nos afecte a nosotros. Y esto de cierta manera se está volviendo un poco psicológico, pero es la realidad. Hay que establecer una barrera hasta qué punto las cosas externas te pueden afectar. Porque evidentemente puedes caer en un proceso depresivo o ansioso debido a factores externos que realmente tú no puedes controlar. Son cosas que tú no puedes determinar ni puedes resolver y simplemente estás dejando que influencien y afecten tu vida y tu día a día, cosas que no puedes hacer nada por eso. Entonces todo este cúmulo de cositas siento que es lo que forma el gran monstruo, el gran némesis del bloqueo creativo. Es algo que supera. Yo soy una persona, o sea, actualmente, que no ha tenido bloqueo creativo durante unos cuantos meses. Sí hubo momentos en mi vida en los que tuve, ya se los dije anteriormente, continuos bloqueos creativos. De hecho hubo momentos en los que no salí de bloqueo creativo. Estaba tan deprimida, tan ansiosa y tenía tantos factores externos que me estaban afectando, tantas dudas e inseguridades de mí misma, que eso hizo que pues mi arte no saliera nunca. O sea, estaba en un pozo ahí encerrado y yo no sabía qué hacer. Los procesos que te ayudan a sanar, que te ayudan a crecer, que te ayudan a desarrollar el mindset, te hacen también mejorar y crecer como artista, como persona, y eso evidentemente se nota en tu arte, se nota en lo que estás proyectando. Si bien es muy cierto que una película, que una serie, que una canción te pueden inspirar, si estás en ese momento depresivo, ansioso, nada de lo que te digan y nada de lo que te rodea te va a hacer salir de ese momento. Si puedes tener un momento de luz y aprovecharlo, pero luego vuelves a caer en ese momento oscuro. Y no me refiero directamente a que tu arte sea de luz o de oscuridad, simplemente me refiero a tu estado a nivel mental. Ahora, no considero tampoco que los artistas que se dedican al arte oscuro tengan que vivir toda su vida en depresión para mostrar ese arte oscuro, para nada, porque cuando una persona está deprimida como enfermedad, literalmente no haces nada, tu cuerpo no funciona y entonces eso no te ayuda a crear tampoco. Las personas que se dedican a mostrar esa tristeza, esa depresión en su arte, siento que pueden buscar otras fuentes de inspiración, pero que no afecte directamente sus emociones, porque evidentemente eso pues te puede
puede pasar la cuenta y no es bueno, no es recomendable, no es sano, no es saludable. Evidentemente mi estilo artístico es la contraparte de todo eso, o sea, yo normalmente no muestro ese tipo de emociones en mi arte, pero sí he pasado por esos momentos y sí realicé obras en momentos así y se veía. Las personas a mi alrededor me lo decían, que se notaba en mi arte que yo estaba triste, que yo estaba deprimida, porque yo sí soy una persona que suelo esparcir todas mis emociones en lo que estoy haciendo. Entonces, simplemente siento que hay que tener un poco de tacto con eso y tener límites, saber hasta dónde todas esas emociones negativas son únicamente de inspiración para ti o literalmente te está afectando tu propia salud, tu salud mental, tu condición física, etcétera, etcétera. Así que espero les haya servido mi anécdota, mis experiencias y sobre todo mis consejos respecto a lo que es el bloqueo creativo. Esta es mi forma de ver el bloqueo creativo y cómo enfrentarlo, cómo mejorar, porque siento que literalmente va muy ligado a nuestras emociones, a nuestro día a día, y no es un problema que se soluciona en un día, es un cúmulo de acciones que tienes que empezar a hacer, que tienes que ganar esa determinación para que te ayude a salir de esa mancha que tengas en tu vida. Fuera de eso hay un mundo para explorar, y cuando sales de eso pues eres mucho más radiante, mucho más brillante, así tu arte sea oscuro, no importa, porque estás liberado y evidentemente todo puede ser una inspiración para ti, y ahí es donde evidentemente puedes agarrarte de una película, de una canción, de lo que sea. A mí me sucede a diario que estoy mirando un lugar, que estoy viendo cualquier cosa y de pronto fluyen las ideas. Ya en un momento que tengo tantas ideas que simplemente lo que no tengo es tiempo para representar todo lo que pasa por mi cabeza. Sé que ha sido un tema un poquito denso, pero es algo que me han preguntado muchísimo, así que se los quería dejar plasmado. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. En comentarios, déjame saber si eres artista, si estás dentro de este medio, si eres creador de contenido. Y sin más, nos vemos en un siguiente video. Bye.